Vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dice que dos cables cuyas tensiones son T1 y T2, ¿sí? Esta es T1 y esta es la tensión T2, se sujetan al extremo de esta torre, en el punto B, juntamente con un tercer cable que actúa como tirante, que sería este. Determinar gráfica y analíticamente, ¿qué cosa? Las tensiones del cable AB, o sea, la tensión de este cable, para que la resultante de las tensiones sea una fuerza vertical. O sea, esta, o sea, esta tensión tira para allá, esta tensión tira para allá y esta tensión tira para acá. Yo tengo que ver que la resultante de todas estas sea una fuerza vertical. Entonces, aquí estamos en un sistema de fuerzas concurrentes porque el punto de concurrencia está aquí. Ahí están aplicadas todas las fuerzas. Entonces, tengo que plantearme un sistema de fuerzas concurrentes donde, como hemos dicho anteriormente, puedo resolver con el método del paralelogramo o con el método del polígono de fuerza. El método del paralelogramo está bien que lo conozcan, pero no es un método práctico para aplicar. Es engorroso, es estar llevando una paralela para un lado y para el otro, y la verdad que puede enviar un archivo de DLG en mail en lugar de imprimirlo. No específicamente el archivo de CAD, sino que imprimirlo en un PDF. ¿Vale? Imprimirlo a PDF en el formato que está en el instructivo. Si trabajas en A4, en A3, en el formato que quieras, lo imprimes en PDF, digamos, lo conviertes a un archivo PDF y ese PDF es el que me manda. Porque yo necesito, para poder corregir los prácticos, yo uso esta misma aplicación y aquí solamente puedo importar los archivos PDF. Así que todo lo que manden tiene que ser sí o sí en un PDF. Si ustedes van a armar un archivo con fotos, si lo hacen a mano y lo van a armar a su práctico, lo van a armar con fotos, fíjense de que obviamente la hoja esté bien, que no esté arrugada, que no esté doblada, que esté bien planchadita, digamos. Saquen la foto bien prolija, lo de arriba, no, traten de no sacarle, o sea, que la hoja esté acostada en la mesa y ustedes estén aquí con el celular vertical prácticamente, que lo saquen así como en panorámica. Ahí se complica mucho varias cosas. Por ejemplo, tener una noción de la medida de las fuerzas se me complica mucho cuando distorsiona la imagen. Por eso es muy importante que traten de sacarlo bien de arriba la foto, caso que salga bien, que la hoja esté bien perpendicular al foco de la cámara. Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿La parte analítica la hacemos en una hoja aparte o la hacemos en la misma lámina? No, todo va en la misma lámina, gráfico, analítico. Por eso les decía que siempre es mejor hacer primero en un borrador para ver cómo les va quedando el práctico, lo gráfico con lo analítico, y de ahí van y lo pasan a la lámina bien ordenadito. Este, todo va dentro de la misma hoja. Obviamente, si se quedan sin hoja, pasan a otra, continúan en otra, pero lo ideal sería que, sobre todo para los que trabajan en lámina, que tienen espacio más grande, lo ideal sería que todo esté dentro de la misma lámina. Por lo menos una lámina por ejercicio, en lo posible. Si no se puede, bueno, se pasará a la lámina siguiente y se termina. Pero es difícil. Muy pocas veces he visto que a alguien no le haya entrado un ejercicio en una lámina. Es más, hasta cuando son ejercicios cortos relativamente, hasta normalmente se le hace una línea en el medio de la lámina dividiendo en dos partes y se hace un ejercicio en una parte y el otro ejercicio en la otra. Eh, por eso, lo ideal es que hagan un borrador y de ahí vean cómo les va a quedar en la presentación final y lo acomodan para que les entre, digamos, pero siempre teniendo un orden. O sea, ustedes no me van a hacer el polígono funicular aquí, perdón, el polígono de fuerza, al costado me van a poner la sumatoria de fuerza en X, después abajo me van a poner abajo de la sumatoria de fuerza me van a poner el método del paralelogramo y abajo a la izquierda la sumatoria de fuerza en Y. No, o sea, el gráfico aquí, el método gráfico en una parte, el método analítico en otro, pero siempre
viendo que todo quede bien prolijo y presentable. Hagan de cuenta que yo los estoy contratando a ustedes para que me hagan un trabajo. Piensen ustedes cómo harían para venderme a mí un trabajo. Hagan de cuenta que yo les tengo que pagar por lo que están haciendo. Entonces, si ustedes quieren que yo les pague, más vale que me presenten algo bueno. Si no, pierden un cliente. Así de fácil. Perfecto, profe, gracias. Bueno, hemos dicho que teníamos las tres tensiones. Aquí tengo T1, T1, este es T2. ¿Alguien ha visto los videos? Sí, profe, sí. Yo por lo menos he visto. Sí, profe. Bueno, Sí, no profe. están, no están viendo Sí, nada profe. nuevo entonces. Ahí está. Uno que nos pasó por el grupo, no sé si lo han. Capaz que entró tarde. Si algunos chicos puede reenviar el video, el link del video, de los videos, porque eran dos. Profe, los que están en el Q, Mm, puede ser, no he visto, no he entrado al Cubio para ver si lo ha subido. Creo que le he pedido al Inge Pianzola que lo suba. Posiblemente sí, capaz que están ahí. Es un link de Google Drive que lo lleva a una, a una carpeta donde hay dos videos. Está este práctico resuelto en dos partes. Bueno, tengo entonces mi T1, T2 y mi tensión AB. Yo lo que voy a hacer ahora es plantear un polígono de fuerzas donde voy a tener T1, a continuación voy a tener T2 y a continuación voy a tener AB. Así sería. Ahora, la consigna que pide. Tengo que determinar esta tensión AB, ¿sí? Porque T1 y T2 son datos, aquí están los datos. T1, T2, alfa y beta son datos. Entonces, esta yo conozco su módulo, conozco su inclinación, todo. Entonces vengo, la grafico con la escala de fuerza que siempre tengo que adoptar. Grafico mi T1, a continuación grafico T2 y a continuación, ¿qué voy a hacer? Yo tengo como dato que mi resultante tiene que ser vertical. ¿Sí? Entonces yo sé que por un lado sé que mi resultante es vertical. Por otro lado, sé que cuando estoy hablando de la resultante, el inicio de la resultante es este punto. Sí o sí. Es el punto de inicio de la primera fuerza de mi polígono de fuerza. Entonces el punto de inicio es este punto y mi resultante por consigna es vertical. Entonces yo trazo una vertical por ese punto. Y por el extremo de T2 debería pasar la tensión del cable AB, que yo lo conozco, tiene esta inclinación, ¿sí? O sea, este ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 20 sobre 25, que o sea, 20 la vertical, 25 es, o sea, el cateto opuesto es 20, el cateto adyacente es 25, entonces el ángulo es tangente a la menos 1 de 20 sobre 25. Con eso obtengo esta recta, o sea, tengo de esa fuerza, conozco solamente la dirección
y el sentido en todo caso, sé que por construcción de mi polígono de fuerza, si esta viene para acá, esta viene para acá, esta tiene que venir hacia aquí. Pero no conozco el módulo. Entonces, tengo dos fuerzas y dos fuerzas que conozco a medias. Pero conozco muchas cosas de estas otras fuerzas. Conozco el punto donde arranca la tensión AB y su dirección. Entonces voy a trazar por este punto, como yo sé que pasa por ahí, voy a trazar una paralela al cable AB por ahí. Y también conozco de la resultante que es una vertical. Y a la vez conozco que la resultante tiene que ser, obviamente, el vector que va desde el inicio de la primera fuerza hasta el final de la última. Por lo tanto, mi resultante va a ser desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, este vector va a ser la tensión AB y esta fuerza de aquí va a ser mi resultante total. O vamos a llamarlo resultante solamente. Entonces yo acabo de encontrar una resultante que cumple con las condiciones que me pide el punto A. En realidad me pide la tensión AB, pero bueno, ya he encontrado en este caso la tensión AB, para la cual esta resultante es vertical, y con eso cumplo con el apartado A. Y ahora me pide el valor de la fuerza de compresión en la torre. ¿Cuál sería el valor de la fuerza de compresión en la torre? La resultante. Claro. Esta resultante R está aplicada obviamente en el punto de concurrencia y al ser vertical es directamente la fuerza de compresión en la torre. Si la resultante, por ejemplo, si mi resultante hubiese tenido este sentido, ¿cuál hubiese sido la fuerza de compresión en la torre? ¿Alguien se anima? ¿Puedes repetir, profe? La componente Y de esa resultante. Claro. Si mi resultante hubiese sido esta, por ejemplo, si yo conocía el valor de esta tensión, si no hubiese sido un incógnito, hubiese sido un dato, haciendo el polígono de fuerza, con esta fuerza de datos, suponiendo que viene hasta aquí esta es la tensión AB, esta es la tensión T1 y esta es la tensión T2. Mi resultante va a ser esta, ¿verdad? Entonces, esta resultante es la que se aplica en este punto. Por lo tanto, la fuerza de compresión en la torre sería la componente vertical de esta fuerza R. En este caso particular, la fuerza R es vertical, por lo tanto, directamente la fuerza R es la fuerza de compresión de torre. Entonces, para terminar mi ejercicio, yo tengo que venir, medir esto. Esto mido mi tensión AB en centímetros. Multiplico por la escala de fuerza y obtengo el valor de la tensión AB, que es lo que me pide el ejercicio aquí en el punto A. Y de igual manera, mido R en centímetros, multiplico por la escala de fuerza y obtengo Vanuera, no sé si ponerte en medio, presente o qué. R por el coseno. Bien. R por la escala de fuerza me da R en
decanewton. Y aquí me da la tensión AB en decanewton. Ya tengo entonces este valor, que sería el valor de la fuerza de compresión en la torre, y tengo este valor, que sería el valor del cable AB. Para el cual se verifica que esta resultante es una fuerza vertical. Esto es analíticamente. Vamos a ver cómo sería gráficamente. Perdón, esto es gráficamente. Vamos a ver cómo sería analíticamente. Analíticamente es un sistema de fuerzas concurrente. Por lo tanto, puedo hacer sumatoria de fuerza en X y en Y, puedo hacer sumatoria en X o en Y y una de momento, puedo hacer dos de momento. Vamos a tomar sumatoria de fuerza en X y en Y. Acuérdense que este es el punto de concurrencia, por lo tanto, ese es el punto donde tomo sumatoria y va a ser sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0. ¿Qué tengo? Vamos abajo. ¿Qué voy a tener? Voy a tener la componente de T1, ¿sí?, por el coseno de alfa para obtener la horizontal. Y como va hacia la derecha, es positiva. Entonces voy a tener T1 por coseno de alfa. De ahí voy a tener T2. Tengo que ver la componente horizontal de T2. Y como va hacia aquí, hacia la derecha, es positiva. Entonces voy a tener más T2 por coseno de, en este caso va a ser alfa más beta, porque yo estoy queriendo obtener esta horizontal. Por lo tanto, el ángulo que tengo que tomar es todo esto, que sería alfa más beta. Por coseno de alfa más beta. Y por último, voy a tener la tensión del cable, ¿sí?, que como este cable tira para acá, si estas dos están tirando para allá, este tiene que tirar para acá, si no estaría en equilibrio, tengo que sacar esta componente. Y este ángulo le vamos a llamar, si quieren, el ángulo gamma. El ángulo gamma hemos dicho que es tangente a la menos 1 de 20 sobre 25. Entonces, si yo quiero determinar esta horizontal, tengo que hacer esta tensión por el coseno de este ángulo. Entonces tengo menos la tensión AB por el coseno de gamma. ¿De aquí qué puedo obtener? Puedo obtener una tensión AB, puedo despejarla de aquí, pero hasta ahora yo lo que tengo que hacer es determinar la tensión del cable AB para que la resultante de la tensión sea una fuerza vertical. Aquí, como la fuerza es vertical, esta, la resultante de la tensión es una fuerza vertical, no voy a tener componente en este sentido, por lo tanto, despejando de aquí la tensión AB, puedo obtener ese valor para el cual me verifica que esta tensión tiene solamente una componente vertical. Porque, obviamente, si yo estoy considerando que esta es vertical, no tiene componente horizontal, y estoy haciendo una sumatoria de fuerzas horizontales, entonces no tiene componente horizontal, por lo tanto, la tensión de este cable, despejada de esta expresión, ya me da directamente el valor que estoy buscando, y que me verifica
y cumple la condición de que la resultante sea una vertical. Entonces de aquí despejo directamente la tensión AB. Y la tensión AB me va a quedar igual a todo esto dividido el coseno de gamma. Eso es sumatoria de fuerza en X. La sumatoria de fuerza en Y, ¿qué sería? Voy a tener la tensión T2 o la tensión T1, empecemos por ahí, por el seno de alfa. Y como T1 va hacia abajo, es negativa. Vamos a hacerla aquí nomás. Sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. Voy a tener la tensión T1 menos la tensión T1 por el seno de alfa menos T2 por el seno de alfa más beta. O sea, tanto T1 como T2 van hacia abajo menos la tensión AB por el seno de gamma. Y en este caso, como yo estoy haciendo sumatoria de fuerzas verticales, ahora sí va a aparecer esta fuerza vertical. Entonces, si todas estas van hacia abajo, esta fuerza tiene que ir hacia arriba. Entonces tengo que ponerle más. Le habíamos llamado en el ejercicio total, en el anterior le habíamos llamado R. Esto es igual a 0. De aquí de esta expresión que puedo obtener, la tensión AB ya la conozco porque la he calculado aquí. Podría calcular R, que en ese caso sería la fuerza de compresión del poste, ¿sí? Entonces, mi fuerza R, que es la fuerza de compresión del poste, va a ser igual a esta sumatoria de aquí. Y como estos pasan hacia el otro lado, me quedan positivos. Ahora sí, con esto termino el ejercicio porque ya he obtenido la tensión en B y ya he obtenido mi fuerza R. Obviamente que esta R que han obtenido aquí y esta tensión AB que han obtenido aquí tiene que coincidir en más o menos un 10% con estas que son las que salen del resultado analítico. Acuérdense, esta es la que vale. Yo a esta la comparo con esta. Este es mi parámetro. Perdón. Esto sería con esta y esta es con esta. Pero el parámetro siempre es el método analítico. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Profe, Sí. han escrito en los mensajes por qué eres positivo ahí en la sumatoria de fuerzas en Y.
Y si decimos que esta va hacia abajo, la componente de esta también va hacia abajo, y la componente de esta también va hacia abajo, no queda otra que la reacción de esta hacia arriba. Estamos hablando de equilibrio. Siempre en un sistema de fuerzas hay una resultante, bien, que es lo que venimos calculando hasta ahora, pero cuando el sistema está en equilibrio es porque las mismas fuerzas, o sea, las fuerzas forman un polígono cerrado. En ese caso no hay resultante, que es muy distinto. En el caso de que las fuerzas formen un polígono cerrado, no hay resultante. Entonces, la resultante es igual a cero. Pero en el caso de que haya una resultante, que en este caso sería esta fuerza y esta fuerza, es un sistema de tres fuerzas que está aplicado en este punto. Entonces, la resultante de esas tres fuerzas está aplicada en este punto y está ejerciendo presión sobre esta torre. Y para que el sistema esté en equilibrio, que eso lo tienen que haber visto en la teoría, tiene que existir un equilibrante. Cuando hay una resultante, tiene que existir un equilibrante que equilibre el sistema. Entonces, ese equilibrante, en este caso, como todas las fuerzas, como todas las componentes de esta fuerza están actuando hacia abajo, la equilibrante es esta que va hacia arriba. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, no confundan resultante con equilibrante. Ahora le llamamos equilibrante. En los próximos prácticos, más adelante, le vamos a llamar reacciones. Cuando veamos ya chapa, ya pasemos al gráfico de chapa, ya veamos reticulado, viga. En todos los demás prácticos, ese equilibrante se llama reacción. Entonces, trayendo ese concepto aquí, esta torre reacciona, ¿sí?, a la acción de estas tres fuerzas, reacciona con una fuerza igual y de sentido contrario a la resultante de estas tres fuerzas. ¿Sí? La resultante de estas tres fuerzas hemos visto, o más bien hemos determinado qué tensión debería tener este cable para que la resultante sea vertical y obviamente va hacia abajo, porque la resultante es esta. Lo que yo he hecho allá en la parte analítica ha sido utilizar el equilibrante, que es una fuerza exactamente igual a la resultante, pero de sentido contrario. Ese es mi equilibrante. Aparte, ustedes fíjense, en la misma expresión, este es negativo, este es negativo, este es negativo. Si a esto lo pongo negativo, cuando lo paso para este otro término, me queda todo negativo. Como que está bien el módulo, el valor de la fuerza va a estar bien, eso no discuto eso, pero como que no tiene sentido. Si yo estoy teniendo un sistema en equilibrio, no puedo tener una fuerza negativa. Que eso después más adelante lo vemos cuando nos da una reacción, nos da un valor negativo, no significa que esté mal calculada la reacción, sino que le estamos tomando el sentido contrario al que corresponde a esa reacción. En este caso, si yo hubiese puesto un menos aquí, este valor de R me hubiese dado negativo. Y lo que me está indicando es que esa reacción o ese equilibrante va en sentido contrario. Simplemente es eso. ¿Alguna otra duda? Bueno, seguimos entonces. 11:05. Me hemos hecho recreo, pero me empezó bastante tarde hoy. Bueno, por hoy
Vamos a seguir, vamos a terminar. Última terminamos 10 minutos antes. Pero vamos a tratar de avanzar con esto. Tenemos el ejercicio 3 donde nos dice que una bolsa es remolcada por dos remolcadores y nos dice que la resultante es esta, o sea que tiene esta dirección, es una fuerza horizontal. Nos pide la tensión en cada cable, siendo que aquí tendría que decir alfa es igual a 50 y nos pide también el valor de alfa para el cual la fuerza en el cable 2 sea mínimo. Siempre, obviamente, respetando que R sea una horizontal. Entonces, para eso yo tengo que, si lo hacemos gráficamente, voy a tener mi fuerza R, que la conozco, sigo que esto es un dato, voy a tener la tensión T1 y la tensión T2. O sea, este es el típico caso de descomponer una fuerza conocida en dos direcciones conocidas también. O sea, en este caso, R es una fuerza que conozco tanto su módulo, dirección y sentido, y tengo las otras dos tensiones que serían la 1 y la 2, de las cuales solo conozco la dirección. No conozco ni el módulo ni el sentido. Entonces, ¿cómo se procede? Trazo una paralela de una de las fuerzas por un extremo de la resultante, no importa de cuál, ¿sí? Aquí esto es importante que lo tengan en cuenta porque les va a servir mucho en chapa. No importa por cuál de los dos extremos pasen una de las direcciones. La otra tiene que pasar por el extremo opuesto y donde se intersectan las fuerzas, ahí es el punto que les va a definir el módulo de ambas tensiones. En este caso, yo tengo la dirección 1, le he pasado por el inicio de R, y la dirección 2, le he pasado por el final de R. A ver, ¿quién me dice hacia dónde van los sentidos de la tensión 1, que sería esta, y de la tensión 2? Si me dice hacia dónde van, me explican el por qué también. ¿Nadie? En X de la tensión 1 hacia la derecha y la tensión en Y de 1 es hacia arriba y en 2 sigue siendo en X a la derecha y en vertical es hacia abajo. Está bien. Ahora, ¿cuál es la lógica de esa, digamos, de decir que esos son los sentidos de las tensiones? ¿Por qué es así? Porque, si se acuerdan cuando hacíamos los polígonos de fuerza, si yo tenía una fuerza 1 y una fuerza 2, la resultante siempre va desde el inicio de la primera hasta el final de la última. Aquí la única diferencia es que yo estoy construyendo al revés. Primero he dibujado la fuerza y después he trazado dos direcciones, pero si lo veo desde el punto de vista de la construcción de un polígono de fuerza, fíjense que siempre van las componentes, ¿sí? Las componentes de una fuerza, que sería el caso que estamos estudiando ahora. Esta sería mi fuerza, esta y esta serían las componentes de esta fuerza. Las componentes siempre siguen el mismo orden. Arranca la primera donde arranca la fuerza y va hasta la intersección de las dos direcciones. Y desde ese punto
inicia la segunda componente y termina donde termina la fuerza que estoy descomponiendo. Entonces, como aquí estoy descomponiendo R, mi tensión T1 va desde el inicio de R hasta la intersección de las dos direcciones. Ahí tengo la tensión 1. Y desde ese punto, que es la intersección de las dos direcciones, hasta el final de la resultante, tengo mi tensión T2. De igual manera, una vez que yo obtengo, o sea, con eso estoy cumpliendo con este punto, con el punto A. Siempre ya hemos adoptado nuestra escala de fuerza. Entonces voy a medir ambas tensiones, T1 y T2, las mido en centímetros, las multiplico por la escala de fuerza y obtengo tanto T1 como T2 en decanewton. Ese es el resultado que tengo que tener. Las tensiones en decanewton. Ahora nos pide qué ángulo debería tener alfa para que la tensión en el cable 2 sea el mínimo. ¿Alguien se anima? ¿Puedes repetir, profe? El punto 2 dice qué valor nos pide que encontremos el valor de alfa tal que el valor de la fuerza en el cable 2 sea mínimo. Próximo a 90. Próximo, Próximo al eje Y. ¿quién debería ser 90? Alfa. O sea, sería el El contrario a ángulo 90. entre las tensiones. El ángulo Entre las entre las tensiones. tensiones. Exactamente. Ese es el ángulo que tiene que ser 90 grados. O sea, esta resultante, esta T2, por ahí vamos. Yo tengo que buscar la dirección perpendicular, o sea, esta y esta forman un ángulo de 90 grados. Entonces, a esa dirección la tengo que pasar por el extremo de mi resultante R. Y lo que hago es prolongar la dirección de T1, que no me deja. Si yo traigo la dirección de T1 hasta intersectar a la dirección de T2, aquí tengo 90 grados. Si yo me voy de ese ángulo para cualquiera de los dos lados, o sea, si me voy, si este es alfa, ¿verdad? Si este ángulo no es 90 grados, ¿sí? Ya sea mayor o menor, o sea, si me voy para acá, este ángulo ya pasa a ser menor que 90. Si me vengo para acá, este ángulo es mayor que 90. Entonces, fíjense que este valor
es el mínimo debido a que si yo tomo este valor, o sea, si mi ángulo decrece, si el ángulo entre las tensiones es menor que 90, este segmento crece en longitud. De igual manera, cuando es mayor a 90, este segmento crece en longitud. Entonces, aquí la única solución es que el ángulo entre la dirección de las dos tensiones sea 90 grados. Para ese caso, yo tengo este valor de alfa, tengo este valor que sabemos que es 30 grados, y tengo este valor que es 90 grados. ¿Cómo obtengo el valor de alfa? Bueno, sabemos que la suma de los tres ángulos internos es 180. Entonces, 30 más 90 más alfa es igual a 180. De ahí despejo mi alfa y obtengo el ángulo para el cual esta tensión es la menor. ¿Se entiende? ¿Está claro esto? Orión. Yo no había entendido ahí acerca de la tensión 2, cómo hace para que quede 90 grados. Esta dirección es conocida. Lo único que tengo que hacer, como estoy trabajando, ahora estoy trabajando gráficamente, si esta dirección yo la conozco, lo único que tengo que hacer es buscar una recta que sea perpendicular a esta tensión. Y a esa perpendicular la paso por el extremo de R. ¿Sí? Es simplemente eso. Ah, bien, perfecto, perfecto. Esto, bueno, esto sería gráficamente. Analíticamente, podríamos aplicar lo que es el teorema del seno. El teorema del seno nos dice que aquí está. El teorema del seno dice que el seno de este ángulo, o sea que, que R, o sea, este vector le corresponde al seno de este ángulo, del opuesto en el triángulo. A este vector le corresponde el seno de este ángulo y a este vector le corresponde el seno de este ángulo. Entonces, en la primera parte del ejercicio nosotros conocíamos este ángulo y qué más. Y este ángulo. O sea, este ángulo es 30. Este ángulo era 50. El único desconocido era este. Pero yo lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque este ángulo es 180 menos 30 y menos 50. O sea, esto es igual a 100. Este ángulo tiene 100 grados. Entonces, en la primera parte del ejercicio, a mí me pedían que determine determinar las tensiones en cada cable, sabiendo que alfa vale 50, que sería este ángulo, y el otro vale 30.
Bueno, por el teorema del seno, yo puedo hacer que la tensión en los cables, o sea, R, en este caso, es al seno de 100. R es al seno de 100, como la tensión T2 al seno de 30. De aquí despejo mi tensión T2. Y después hago lo mismo con T1. R es al seno de 100, como T1 es al seno de 50. De aquí despejo mi tensión T1. Y aplico exactamente el mismo procedimiento para el caso este. A ver, esto sería de aquí. Y prácticamente lo mismo sería de aquí. Porque en este caso, yo que voy a tener R ya no es a 100, sino a 90, porque ahora el ángulo, este ángulo, que aquí lo habíamos calculado como 100, ahora vale 90, entonces nos queda que R es al seno de 90, como T2 es esta, sigue correspondiendo al seno de 30. Entonces, de aquí despejo la tensión T2. Y para determinar la tensión T1, tengo aquí el seno de 90 y a la tensión T1, que sería este vector, le corresponde el seno de este ángulo alfa, que lo hemos calculado. O sea que sería 180 menos 30 y menos 90. ¿Cuánto sería? El seno de 60. 60. Bien. Es a 60. De ahí despejo T1 y T2. Y ahí tengo el resultado tanto de manera gráfica. Todo esto sería el ejercicio en forma gráfica. Y lo de abajo, el ejercicio en forma analítica. ¿Se ha entendido? ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno. El ejercicio 4, Profe, disculpe, sí. ¿me podría explicar por qué el ángulo tiene que ser de 90? No he entendido esa parte. Porque si vos te fijas, cuando el ángulo, ¿sí? Cuando este ángulo es menor a 90, que sería el caso por ejemplo. Si esta tensión con esta no formarían 90 grados, formarían, que si yo, por decirte, este ángulo se dé cuenta que es 80, por darte un número, este segmento es mayor que este. ¿Se entiende hasta ahí, no? Sí, profe. Ahora, si el ángulo es mayor a 90, o sea, este ángulo, siempre hablando del ángulo entre las dos tensiones. Si la dirección es esta y este es el ángulo que adopto ahora, que es un ángulo mayor a 90, suponete que es un ángulo de 100, este segmento es más largo que este. Entonces, esto es un concepto muy básico. La menor distancia que uno puede obtener respecto a un punto, o sea, la menor distancia de una recta respecto a un determinado punto, es una recta que sea perpendicular a la misma. O sea, que yo, para obtener la menor distancia entre esta recta y este punto, tengo que trazar una recta perpendicular a esta misma
por ese punto. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Si yo tuviese una fuerza así, o una tensión, lo que fuera, y este punto y un punto por acá, la menor distancia que yo puedo, la menor distancia que existe entre esta recta y este punto es una recta perpendicular a esta recta y que pasa por el punto. ¿Eso qué significa? Que yo, para encontrar la menor distancia entre este punto y esta recta, tengo que pasar una recta perpendicular a esta por ese punto. Y este segmento es el que me marca la menor distancia entre la recta y el punto. Es exactamente el mismo caso que aquí. A mí me están pidiendo por consigna cuál es este ángulo alfa para el cual esta longitud o esa tensión es la menor que puedo obtener. Siempre y cuando esta se mantenga fija, obviamente. Porque si esta cambia, aquí también nos cambia esto. Porque siempre yo tengo que tratar de mantener los 90 grados. Para obtener la menor distancia entre una recta y un punto, yo tengo que mantener los 90 grados entre la recta y la recta que pasa por el punto. Por eso, en este caso, en este ejercicio en particular, nos pide qué ángulo tendría que ser este alfa. ¿Para qué? Para que esta distancia, este segmento, sea el menor, pero siempre teniendo en cuenta que la tensión T1 no cambia su dirección. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias.